los integrantes del GIEI, los expertos, el grupo de expertos internacionales, van a presentar su informe de la investigación de Ayotzinapa. Y el científico Enelio Torres García, él es de la Universidad de La Habana, es experto en procesos térmicos y es uno de los especialistas que fue consultados por la PGR para sustentar la investigación ministerial de la desaparición de los jóvenes normalistas. ¿Qué es lo que él dice? ¿Cómo ha colaborado? ¿Cómo ha contribuido? Yo lo tengo en la línea telefónica, es Enelio Torres García, científico de la Universidad de La Habana. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, aquí pues pendiente de todos los últimos acontecimientos. ¿Qué opina usted de todo esto, profesor Enelio Torres García? Usted ha dicho, por lo que he podido leer, que la línea de investigación del basurero de Cocula no debe ser descartada, a pesar de que pues varios de los expertos dicen que ahí no pudo haber habido un incendio de esa magnitud. Sí, en su momento, cuando emití una opinión alrededor de esta situación, hice una valoración acerca de la viabilidad y de la factibilidad de que este evento se pudiera desarrollar en este lugar en particular. Y pienso que es una línea de investigación que se debe mantener abierta y que la respuesta a esta situación o lo que ha ocurrido ahí o lo que en su momento ocurrió no va a tener una solución particular yo creo que ni por ningún grupo ni por ningún especialista vamos de forma categórica. ¿Por qué? Porque es una situación muy compleja donde deben integrarse diferentes elementos o argumentos que justifiquen que ahí se dio un evento de esa naturaleza. O sea, no es posible llegar a una conclusión categórica con un solo dictamen, sino que va a haber que integrar los diferentes elementos que los diferentes peritos y grupos fueron organizando y llegando a conclusiones más o menos parciales, ¿no? Entonces, para poder tener una visión integral del fenómeno, se necesitan diferentes contribuciones u opiniones. Lo que está pasando es que existen contradicciones entre los diferentes grupos que han estado trabajando en este tema, y entonces pues eso hace muy compleja la situación y llegar a una conclusión coherente y bien sustentada. Ya, pero de acuerdo a usted, sí es viable científicamente, digamos, viable y creíble que ahí pudo haber un incendio de esta naturaleza, de esta magnitud. Sí, yo desde el punto de vista de mi valoración de viabilidad termodinámica, vamos a decir, de la viabilidad de que este fenómeno ocurriese en ese lugar y la factibilidad desde el punto de vista de qué cantidad, qué necesito para hacerlo, sí fue mi decisión o fue mi dictamen desde el principio, sin hacer ninguna consideración adicional acerca de la eficiencia o de algunos detalles que están alrededor de lo que han discutido los diferentes expertos, con mucha más información y con valoraciones directas sobre el terreno. Usted solamente hace esta valoración, sin otras consideraciones, digamos, excepto estas científicas. Sí, yo hice esa estimación de por ejemplo, si este evento se puede dar y qué necesitaría o cuál es la demanda de combustibles que se necesitaría para que esto se pudiera promover de forma, vamos a decir, factible. ¿Y qué es lo que se necesitaría, digamos? ¿Qué elementos? Lo primero que tenemos para hacer esta valoración, yo hice un ejercicio bastante sencillo, que es sobre el cuerpo humano, ¿no?
Consideramos que una persona de 70 kilos, partiendo de un promedio de peso de 70 kilos, tiene una constitución, vamos a decir, en su organismo de alrededor del 60-65% de agua. Y entonces el análisis se hace en función de la cantidad de agua que tiene un cuerpo o los 43 cuerpos y qué cantidad de energía yo necesitaría para poder eliminar, evaporar esa agua. Y además estableciendo que el cuerpo humano también nos deja un residuo alrededor de 3.5% de cenizas y que alrededor del 36% o casi el 37% del cuerpo humano es de tejidos, de fluidos, que también se pueden considerar como, al fin y al cabo, como combustible. Que una vez que se elimine el agua, lo que nos queda es alrededor del 37% de esos tejidos y este fluido y masa corporal, se convierte en un combustible. Esto quiere decir que el balance energético, o sea, necesito deshidratar estos cuerpos para llegar a esa masa de residuo orgánico que se puede promover o acelerar el proceso de combustión o de incineración. Ya, ahora, ¿usted estuvo en el basurero? ¿Hace falta estar ahí para hacer esta conclusión, para obtener esta conclusión? No, yo no estuve en el basurero. El análisis que yo hice es de corte teórico. Es una consideración, como le dije, termodinámica de la demanda de energía, el gasto y lo que necesito. Haciendo consideraciones a partir de estas valoraciones que acabo de comentar sobre el cuerpo humano, por ejemplo, de la capacidad calorífica del agua, de la capacidad calorífica de los tejidos y de los fluidos en el cuerpo humano, pero sin hacer ninguna valoración en directo en el campo, solo teniendo consideraciones de la información pública disponible y de la topología y la geografía, además de la información que suministran los posibles ejecutores sobre cómo hicieron o llevaron a cabo este evento, ¿no?, de incineración de los cuerpos. En realidad, el trabajo que yo hice, espero subirlo, lo voy a poner a disposición en mi cuenta de Twitter, para que la opinión pública lo pueda revisar y pueda dar su valoración alrededor de las consideraciones de marco teórico que se hicieron para llegar a la conclusión de que es posible que se dé un evento de esta naturaleza en un lugar con esas características topológicas, geográficas, teniendo en cuenta la dirección del viento, la cantidad de combustible de las que disponían los posibles ejecutantes, etcétera, ¿no? Esto creo que es importante porque normalmente lo que he estado viendo en la literatura, en la información que está saliendo alrededor de este caso, existen diferentes contradicciones y yo partí del hecho, desde el momento que hice este análisis, de que ese evento sí ocurrió o ocurrió un fuego en ese lugar y porque no tengo ningún otro elemento que pueda decir que no ocurrió. Ya. Al menos desde el punto de vista del análisis que he hecho yo. Que usted ha hecho. Ahora, dígame algo, ¿qué encuentra usted o cómo encuentra la investigación que han hecho este grupo de expertos? Torero, por ejemplo, el argentino, que dice que no es posible, estuvo en el basurero unos minutos y dijo, aquí no pudo haber ocurrido este evento. La situación aquí es compleja, ¿no? Realmente, por lo que le comentaba al principio, lo que se ha visto es que hay diferentes contradicciones. Yo en su momento, incluso si hubiese estado en el basurero, hubiese hecho, me imagino, en su momento una valoración y hubiese sido más escueto, más discreto al decir que ahí no se pudo haber dado ese evento, ni siquiera haber quemado un cuerpo. ¿Por qué? Porque las pruebas periciales luego
demostraron que, bueno, el otro grupo de expertos que se contrató, que acaba de dar el dictamen a través de Ricardo Torres, pues sí confirma que hubo un fuego. Hubo un fuego de gran magnitud, controlado, y todos los resultados periciales que además prueban o demuestran que allí al menos 17 a 18 personas fueron incineradas, y que el evento ocurrió, fue un solo evento de esa magnitud. Esos son los reportes y esas son las pruebas contundentes que al menos quedan claras del último peritaje que se hizo. Sin embargo, hay puntos de vista aparentemente donde no se ponen de acuerdo. Y aquí, o sea, yo pensaría que para llegar a una conclusión coherente, se deben integrar los diferentes elementos, los diferentes grupos que han estado trabajando en esto, para ver cuáles son los que son consistentes y son los que avalan, vamos, que allí se haya dado un incendio de esa magnitud. Por ejemplo, de la información que tenemos, ya está claro que allí hubo un fuego, ¿no? Que fue un solo evento, ¿no? Que al menos 17 o 18 personas fueron incineradas, que las temperaturas, de acuerdo a los resultados de peritaje, están arriba de 700 y al menos los 1200, y esto está asociado a la información, por ejemplo, dental, del daño de los dientes de los diferentes, bueno, que fueron identificados, y esto es claro que para lograr daños o diferentes daños en dientes de humanos necesitamos temperaturas al menos de los 1200 grados, sobre todo porque el componente fundamental es hidroxiapatita, y esto solamente empieza a tener degradación arriba de los 700 grados, y las transformaciones cristalinas que se pueden dar por degradación en diferentes daños están entre 1050 y 1200 grados. Uh-huh. Entonces, este es otro elemento, además de que se puede también hablar de que las temperaturas a las que se llegaron allí no rebasan quizás ni los 1550 grados o los 1500 grados. Uh-huh. Porque los flejes de acero de las llantas, al menos están documentados en fotos, en videos, no están fundidos, ¿no? Estos son aceros, entonces pues para poder lograr una temperatura arriba, pues debería de ser arriba de los 1500 grados, 1550. Que está arriba de los 700 grados porque se encontraron elementos de latas de aluminio, donde se ve que la temperatura al menos ha empezado a reblandecer o a fundir este metal. Y se sabe que arriba de los 700 necesitamos al menos 700 grados para llegar a esto. Lo otro son los elementos de la ortodoncia, o sea, dentales, sí. Uh-huh. Que nos dan los elementos de lo que pudo haber ocurrido. Además de elementos de la botánica, y otras pruebas periciales que tratan de integrar un expediente que puede llevarnos a una conclusión que, si no es de forma categórica sobre los 43 o los muchachos desaparecidos, nos da las evidencias y los elementos para confirmar o sea, que allí hubo un evento de esa magnitud. Yeah. Al menos eso casi con la mayor seguridad. Muestran donde diferentes especialistas de alto grado de reconocimiento en el campo han avalado este fenómeno. ¿Le parece aventurado entonces lo que afirma Torero en ese sentido? Sí, no, o sea, aventurado y equivocado, de acuerdo a usted, pues. Decir eso de que allí no se pudo dar y que allí ni siquiera un cuerpo se quemó, pues los elementos y pruebas a lo largo de la investigación lo han demostrado que no fue así. Y científicamente, de acuerdo a usted y a sus investigaciones, está equivocado. No de acuerdo a mi opinión, no sé, es de acuerdo al estudio que se ha hecho, que han hecho los diferentes grupos uh-huh. de peritos
han asistido, que han estado allí, que han probado y han documentado que en realidad allí hubo un evento. Y yo sencillamente lo que he hecho es una valoración de corte teórico de que justifica la viabilidad de que un fenómeno de esta naturaleza se pueda dar y cuál sería la demanda energética y cuáles son los diferentes procesos térmicos que están asociados en la degradación o combustión o incineración de un cuerpo humano. Ya. Ahora, ¿esta ha sido su colaboración con la investigación aquí en la PGR o sigue colaborando? No, estas son valoraciones de corte personal. O sea, a mí me pidieron una opinión, no como especialista de donde yo provengo. Esto fue un trabajo, o sea, una valoración, una opinión. Una consulta, pues. Una consulta que me pidieron y yo hice una serie de consideraciones teóricas para tratar de encontrar si desde el punto de vista termodinámico era posible que eso ocurriese. O sea, no más allá. Yo no estuve en el basurero, yo no he hecho ninguna valoración directa sobre las pruebas periciales. La información que yo expongo es la información, por ejemplo, de los informes que han estado disponibles en la red y toda la información que maneja la mayoría de las personas sobre este evento. Pero el cálculo que yo hice en sí no tiene que ver ni siquiera con las pruebas que hay o con las pruebas que acabo de mencionar. Sí, me queda claro. Desde el principio nada más fue avalar, ver si era factible que eso ocurriese. Exactamente. Pues le agradezco muchísimo. Gracias por aclararnos esto. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buen día. Es Enelio Torres García, científico de la Universidad de La Habana, quien dice que es perfectamente creíble y viable que se diera un evento de esta naturaleza, un incendio de esta magnitud en el basurero de Cócula.